Creed en sus profetas. Martes 11 de abril 2023. Job 17. Mi espíritu está atribulado, mis días se extinguen. El sepulcro está preparado para mí. No hay conmigo sino burladores, y mis ojos contemplan su hostilidad. Por favor, deposita contigo una fianza para mí. ¿Quién me estrechará la mano? Porque ha cerrado su corazón al entendimiento, por tanto no los enaltecerás. Los que por recompensa denuncian a sus amigos, aún los ojos de sus hijos desfallecerán. Él me ha expuesto como refrán a los pueblos, ante ellos soy uno a quien escupen en la cara. Mis ojos se han debilitado por la angustia, todos mis miembros son como una sombra. Los rectos se asombrarán de esto y el inocente se levantará contra el impío, pero el justo se aferrará a su camino y el impío de manos aumentará sus fuerzas. No obstante, vuelvan todos ustedes, vengan por favor, pero entre ustedes no hallaré ningún sabio. Han pasado mis días, se han deshecho mis planes, aún los deseos de mi corazón. Ellos convierten la noche en día, la luz está cerca de las tinieblas. Aunque espere, el Seol será mi casa, tenderé mi cama en las tinieblas. A la fosa digo, tú eres mi padre, y a los gusanos mi madre y mi hermana. ¿Dónde está entonces mi esperanza? Y mi bien, ¿quién lo verá? Descenderán al poder del Seol, pues juntos bajaremos hasta el polvo. El conflicto de los siglos, capítulo 6, dos héroes de la Edad Media. Hasta aquí Jos había estado solo en sus labores, pero entonces Jerónimo, que durante su estada en Inglaterra había hecho suyas las doctrinas enseñadas por Wycliffe, se unió con él en la obra de reforma. Desde aquel momento, ambos anduvieron juntos y ni la muerte había de separarlos. Jerónimo poseía en alto grado lucidez genial, elocuencia e ilustración, y estos dones le conquistaban el favor popular. Pero en las cualidades que constituyen verdadera fuerza de carácter, sobresalía Jos. El juicio sereno de éste restringía el espíritu impulsivo de Jerónimo, el cual reconocía con verdadera humildad el valor de su compañero y aceptaba sus consejos. Mediante los esfuerzos unidos de ambos, la reforma progresó con mayor rapidez. Si bien es verdad que Dios se dignó iluminar a estos sus siervos, derramando sobre ellos raudales de luz que les revelaron muchos de los errores de Roma, también lo es que ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. Por medio de estos hombres, Dios sacaba a sus hijos de las tinieblas del romanismo, pero tenían que arrostrar muchos y muy grandes obstáculos, y Él los conducía por la mano, paso a paso según lo permitían las fuerzas de ellos. No estaban preparados para recibir de pronto la luz en su plenitud. Ella los habría hecho retroceder como habrían retrocedido con la vista herida los que, acostumbrados a la oscuridad, recibieran la luz del mediodía. Por consiguiente, Dios reveló su luz a los guías de su pueblo poco a poco, como podía recibirla este último. De siglo en siglo otros fieles obreros seguirían conduciendo a las masas y avanzando más cada vez en el camino de las reformas. Mientras tanto, un gran cisma asolaba la iglesia. 3 papas se disputaban la supremacía, y esta contienda llenaba los dominios de la cristiandad de crímenes y revueltas. No satisfechos los 3 papas con arrojarse recíprocamente violentos anatemas, decidieron recurrir a las armas temporales. Cada uno se propuso hacer acopio de armamentos y reclutar soldados. Por supuesto, necesitaban dinero, y para proporcionárselo, todos los dones, oficios y beneficios de la iglesia fueron puestos en venta. Asimismo, los sacerdotes, imitando a sus superiores, apelaron a la simonía y a la guerra para humillar a sus rivales y para aumentar su poderío. Con una intrepidez que iba cada día en aumento, protestó Jos enérgicamente contra las abominaciones que se toleraban en nombre de la religión, y el pueblo acusó abiertamente a los jefes papales de ser causantes de las miserias que oprimían a la cristiandad. La ciudad de Praga se vio nuevamente amenazada por un conflicto sangriento. Como en los tiempos antiguos, el siervo de Dios fue acusado de ser el perturbador de Israel. Primero de Reyes 18:17. La ciudad fue puesta por segunda vez en entredicho, y Jos se retiró a su pueblo natal. Terminó el testimonio que había dado él tan fielmente en su querida capilla de Belén, y ahora iba a hablar al mundo cristiano, desde un escenario más extenso, antes de rendir su vida como último homenaje a la verdad. Con el propósito de contener los males que asolaban a Europa, fue convocado a un concilio general que debía celebrarse en Constanza.
Esta cita fue preparada a solicitud del emperador Segismundo por Juan XXIII, uno de los 3 papas rivales. El deseo de reunir un concilio distaba mucho de ser del agrado del Papa Juan, cuyo carácter y política poco se prestaban a una investigación, aun cuando ésta fuera hecha por prelados de tan escasa moralidad como lo eran los eclesiásticos de aquellos tiempos. Pero no pudo, sin embargo, oponerse a la voluntad de Segismundo. Los fines principales que debía procurar el concilio eran poner fin al cisma de la Iglesia y arrancar de raíz la herejía. En consecuencia, los 2 antipapas fueron citados a comparecer ante la asamblea, y con ellos Juan Hus, el principal propagador de las nuevas ideas. Los 2 primeros, considerando que había peligro en presentarse, no lo hicieron, sino que mandaron sus delegados. El Papa Juan, aun cuando era quien ostensiblemente había convocado el concilio, acudió con mucho recelo, sospechando la intención secreta del emperador de destituirle y temiendo ser llamado a cuentas por los vicios con que había desprestigiado la tiara y por los crímenes de que se había valido para apoderarse de ella. Sin embargo, hizo su entrada en la ciudad de Constanza con gran pompa, acompañado de los eclesiásticos de más alta categoría y de un séquito de cortesanos. El clero y los dignatarios de la ciudad, con un gentío inmenso, salieron a recibirle. Venía debajo de un dosel dorado sostenido por 4 de los principales magistrados. La hostia iba delante de él y las ricas vestiduras de los cardenales daban un aspecto imponente a la procesión. Entretanto, otro viajero se acercaba a Constanza. Hus se daba cuenta del riesgo que corría. Se había despedido de sus amigos como si ya no pensara volverlos a ver, y había emprendido el viaje presintiendo que remataría en la hoguera. A pesar de haber obtenido un salvoconducto del rey de Bohemia y otro que estando ya en camino recibió del emperador Segismundo, arregló bien todos sus asuntos en previsión de su muerte probable. En una carta dirigida a sus amigos de Praga les decía: «Hermanos míos, me voy llevando un salvoconducto del rey para hacer frente a mis numerosos y mortales enemigos. Me encomiendo de todo corazón al Dios Todopoderoso, mi Salvador. Confío en que Él escuchará nuestras ardientes súplicas, que pondrá su prudencia y su sabiduría en mi boca para que yo pueda resistir a los adversarios y que me asistirá el Espíritu Santo para confirmarme en la verdad, a fin de que pueda arrostrar con valor las tentaciones, la cárcel y, si fuese necesario, una muerte cruel. Jesucristo sufrió por sus muy amados y, por tanto, habremos de extrañar que nos haya dejado su ejemplo a fin de que suframos con paciencia todas las cosas para nuestra propia salvación. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Él es el Señor y nosotros sus siervos. Él es el dueño del mundo y nosotros somos viles mortales. Y sin embargo sufrió. ¿Por qué entonces no habríamos de padecer nosotros también, y más cuando sabemos que la tribulación purifica? Por lo tanto, amados míos, si mi muerte ha de contribuir a su gloria, rogad que ella venga pronto y que Él me dé fuerzas para soportar con serenidad todas las calamidades que me esperan. Empero si es mejor que yo regrese para vivir otra vez entre vosotros, pidamos a Dios que yo vuelva sin mancha, es decir, que no suprima un tilde de la verdad del Evangelio para poder dejar a mis hermanos un buen ejemplo que imitar. Es muy probable que nunca más volváis a ver mi cara en Praga, pero si fuese la voluntad del Dios Todopoderoso traerme de nuevo a vosotros, avanzaremos con un corazón más firme en el conocimiento y en el amor de su ley». En otra carta que escribió a un sacerdote que se había convertido al Evangelio, Hus habló con profunda humildad de sus propios errores, acusándose de haber sido afecto a llevar hermosos trajes y de haber perdido mucho tiempo en cosas frívolas. Añadía después de estas conmovedoras amonestaciones: «Que tu espíritu se preocupe de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, y no de las comodidades y bienes temporales. Cuida de no adornar tu casa más que tu alma, y sobre todo cuida del edificio espiritual. Sé humilde y piadoso con los pobres. No gastes tu hacienda en banquetes. Si no te perfeccionas y no te abstienes de superfluidades, temo que seas severamente castigado como yo lo soy. Conoces mi doctrina porque de ella te he instruido desde que eras niño. Es inútil, pues, que te escriba más, pero te ruego encarecidamente por la misericordia de nuestro Señor que no imites en ninguna de las vanidades en que me has visto caer». En la cubierta de la carta añadió: «Te ruego mucho, amigo mío, que no rompas este sello, sino cuando tengas la seguridad de que yo haya muerto».
En el curso de su viaje, vio Jos por todas partes señales de la propagación de sus doctrinas y de la buena acogida de que gozaba su causa. Las gentes se agolpaban para ir a su encuentro y en algunos pueblos le acompañaban los magistrados por las calles.